Saludos a todos y bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante al intrigante mundo de los libros perdidos de la Biblia. Estos textos antiguos, envueltos en misterio e intriga, han cautivado a investigadores y teólogos durante siglos. ¿Qué secretos esconden? ¿Por qué fueron excluidos de las Sagradas Escrituras? Acompáñenme, su anfitrión, mientras exploramos estas preguntas y mucho más. Nuestra exploración nos lleva a las profundidades de los anales de la historia, a la época en que el cristianismo apenas comenzaba. Imaginen un mundo donde la Biblia, tal como la conocemos hoy, aún no estaba completamente formada. Una época en la que numerosos textos, cada uno reclamando inspiración divina, circulaban entre los primeros discípulos de Jesús. Estos textos, conocidos como escritos apócrifos, ofrecen perspectivas fascinantes sobre las creencias y prácticas de las primeras comunidades cristianas. Nuestro viaje comienza en los primeros siglos después de la vida de Jesús. Era una época de gran efervescencia intelectual y espiritual, con varios grupos compitiendo por la influencia y la autoridad dentro del floreciente movimiento cristiano. En medio de este vibrante tapiz de creencias, surgió una colección diversa de textos, cada uno de los cuales pretendía ofrecer perspectivas únicas sobre las enseñanzas de Jesús y la naturaleza de Dios. Estos escritos apócrifos, a menudo escritos por autores anónimos, presentaban una gama rica y a veces contradictoria de perspectivas. Algunos, como el libro de Enoc, ofrecían relatos detallados sobre los ángeles, los demonios y el funcionamiento del cosmos. Otros, como el Evangelio de Tomás, presentaban palabras y enseñanzas atribuidas a Jesús que diferían notablemente de las que se encuentran en los evangelios canónicos. El término mismo, apócrifo, proviene del griego psi, que significa oculto o secreto. Esta denominación refleja la naturaleza enigmática de estos textos y su exclusión del canon oficial de la Biblia. Pero, ¿qué motivó su exclusión? ¿Y qué pueden enseñarnos estos escritos ocultos sobre el desarrollo del cristianismo primitivo? Para comprender el destino de los escritos apócrifos, debemos retroceder en el tiempo hasta los concilios y controversias de la Iglesia primitiva. Fue durante estos encuentros cruciales que los líderes de la Iglesia se dedicaron a la difícil tarea de definir los límites de la ortodoxia cristiana. El proceso de canonización, como se le llamó posteriormente, fue un asunto complejo y a menudo controvertido, marcado por debates teológicos, luchas de poder y finalmente la exclusión de numerosos textos del canon oficial. Imaginen, si pueden, el mundo de los primeros siglos después de la muerte de Jesús. El Imperio Romano, en todo su poder y esplendor, dominaba la mayor parte del mundo conocido, y sin embargo, bajo la superficie de este imponente imperio, una nueva fe estaba echando raíces, extendiéndose como la pólvora en los corazones y las mentes de hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida. Este floreciente movimiento cristiano, lejos de ser monolítico, era un mosaico vibrante de creencias y prácticas diversas. Desde las bulliciosas ciudades del Oriente Romano hasta los polvorientos confines del imperio, las comunidades de creyentes se reunían en secreto, compartiendo su fe y enfrentándose a las implicaciones de las enseñanzas de Jesús. Fue en este terreno fértil de exploración religiosa donde surgieron los textos apócrifos. Estas primeras comunidades cristianas, dispersas por la inmensidad del Imperio Romano, a menudo se encontraban aisladas unas de otras. Sin las ventajas de la comunicación moderna o de una autoridad centralizada, desarrollaron sus propias interpretaciones del mensaje de Jesús, basándose en sus tradiciones locales y su comprensión cultural. Esta naturaleza descentralizada del cristianismo primitivo dio lugar a una rica diversidad de pensamiento teológico. Algunas comunidades enfatizaron los aspectos apocalípticos de las enseñanzas de Jesús, esperando con fervor su inminente regreso y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Otros se centraron en la dimensión ética de su mensaje, animando a sus fieles a llevar una vida de amor, compasión y justicia social. En el corazón de esta efervescencia teológica surgió una nueva generación de autores cristianos deseosos de dejar por escrito sus interpretaciones de la vida y enseñanzas de Jesús y de explorar los misterios más profundos de su fe. Estos escribas, a menudo anónimos y trabajando en una relativa oscuridad,
redactaron un vasto conjunto de textos que se conocería como escritos apócrifos. Algunos de estos textos, como el Evangelio de Tomás, tomaron la forma de colecciones de palabras atribuidas a Jesús, ofreciendo perspectivas alternativas sobre sus enseñanzas. Otros, como el libro de Enoc, se adentraron en el mundo de los ángeles, los demonios y los secretos del cosmos, bebiendo de las tradiciones místicas judías para enriquecer el relato bíblico. Mientras estos escritos apócrifos circulaban entre las primeras comunidades cristianas, fueron recibidos con una mezcla de fascinación y escepticismo. Mientras que algunos los consideraban inspirados por Dios, otros cuestionaban su autenticidad y su solidez teológica. Las semillas de la duda se estaban sembrando. ¿Eran estos textos realmente fruto de la inspiración divina o no eran más que las reflexiones de autores humanos bien intencionados, pero en definitiva falibles? A medida que el movimiento cristiano crecía y ganaba influencia, la necesidad de un canon de escrituras claro y autorizado se hizo cada vez más patente. A medida que el cristianismo se extendía como la pólvora por el Imperio Romano, no estuvo exento de dificultades de crecimiento. Desde sus humildes comienzos en las sinagogas de callejuelas, la fe se convirtió rápidamente en una fuerza a tener en cuenta, atrayendo a fieles de todos los ámbitos de la vida. Pero esta rápida expansión tuvo un precio: la aparición de diversas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y de la naturaleza misma de Dios. Para abordar esta creciente diversidad teológica, los líderes de la Iglesia comenzaron a reunirse en concilios. Estas reuniones, a menudo cargadas de tensiones y desacuerdos, tenían como objetivo establecer una doctrina unificada y definir los límites de la creencia cristiana aceptable. El alma misma de la religión naciente estaba en juego, y el destino de los textos apócrifos pendía de un hilo. En el corazón de estos concilios se encontraba una pregunta fundamental: ¿qué textos representaban verdaderamente la palabra de Dios y cuáles eran simplemente producto de la imaginación humana o, peor aún, de enseñanzas heréticas? El proceso de canonización, es decir, determinar qué libros se incluirían en la Biblia oficial, fue largo y difícil, lleno de debates teológicos y maniobras políticas. Los padres de la Iglesia, enfrentados a una gran cantidad de textos que competían entre sí, utilizaron varios criterios en sus deliberaciones. Examinaron la antigüedad de un texto, su autoría. Se creía que había sido escrito por un apóstol o un colaborador cercano a Jesús. Su coherencia con lo que ellos consideraban las doctrinas cristianas fundamentales y, quizás lo más importante, su aceptación y uso dentro de la comunidad cristiana en general. Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas, representaron un desafío particular para la Iglesia primitiva. Estos textos, a menudo con un contenido y un tono muy diferentes de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecían perspectivas alternativas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Algunos de estos evangelios apócrifos enfatizaban la humanidad de Jesús, describiéndolo como un sabio maestro y sanador, pero no necesariamente divino. Otros exploraban temas esotéricos o místicos, presentando una interpretación del mensaje de Jesús más matizada y compleja que la de los textos canónicos. Estas perspectivas diferentes, aunque intrigantes para algunos, finalmente fueron consideradas teológicamente sospechosas por aquellos que buscaban establecer una doctrina cristiana unificada. A medida que los concilios avanzaban y el canon de las Escrituras comenzaba a tomar forma, el destino de los textos apócrifos se volvía cada vez más claro. Considerados como carentes de autoridad apostólica, teológicamente sospechosos, o simplemente no aceptados ampliamente por la corriente principal del cristianismo, estos textos fueron relegados gradualmente a los márgenes del discurso religioso. Aunque algunos de estos textos se conservaron en bibliotecas monásticas o colecciones privadas, a menudo copiados y estudiados en secreto, fueron excluidos en gran medida de las enseñanzas oficiales y de la liturgia de la Iglesia. Su exclusión del canon bíblico marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, consolidando la autoridad de los ahora familiares 66 libros de la Biblia y dando forma al curso del pensamiento cristiano durante los siglos venideros.
Vayamos ahora más allá de las páginas familiares de la Biblia canónica y aventurémonos en el reino misterioso de los textos apócrifos. Estos escritos excluidos, aunque considerados no ortodoxos por los padres de la Iglesia primitiva, ofrecen una visión fascinante de la rica tradición de la fe y la práctica cristiana de los primeros tiempos. Son cofres llenos de historias cautivadoras, enseñanzas alternativas y perspectivas intrigantes sobre el panorama espiritual de los primeros siglos después de Jesús. Estos textos, a menudo escritos en un estilo e idioma similar a los escritos canónicos, no estaban destinados a ser simples obras de ficción. Eran considerados por sus autores y los primeros discípulos como inspirados por Dios, y ofrecían profundas reflexiones sobre la naturaleza de Dios, del cosmos y de la condición humana. Aunque silenciados por las declaraciones de los concilios eclesiásticos, sus voces resuenan a través de los siglos, desafiándonos a ampliar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Uno de los textos apócrifos más intrigantes e influyentes es el libro de Enoc. Atribuido a Enoc, el tatarabuelo de Noé, este libro presenta una narración vívida y a menudo perturbadora de los reinos celestiales, los ángeles caídos y los orígenes del mal en el mundo. Era un texto ampliamente leído y venerado en algunos círculos cristianos primitivos, incluso citado por Judas en su epístola del Nuevo Testamento. El libro de Enoc nos presenta un reparto fascinante de personajes. Los vigilantes, seres angelicales que descendieron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, dando a luz a una raza de gigantes. Describe los viajes de Enoc a través de los cielos, donde es testigo de las cortes celestiales, los castigos de los ángeles caídos y los secretos del plan divino. Aunque considerado demasiado fantasioso y poco ortodoxo por algunos, el libro de Enoc tuvo una profunda influencia en el misticismo paleocristiano y el pensamiento apocalíptico. En marcado contraste con las visiones cósmicas de Enoc, el Evangelio de Tomás ofrece una perspectiva más introspectiva y mística sobre las enseñanzas de Jesús. Este texto, descubierto en Egipto en 1945, entre una colección de manuscritos antiguos conocida como la Biblioteca de Nag Hammadi, presenta una recopilación de 114 palabras atribuidas a Jesús, algunas familiares, otras sorprendentemente diferentes de las que se encuentran en los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás enfatiza el autoconocimiento y la iluminación espiritual como camino hacia la salvación. Jesús es retratado aquí menos como un salvador divino que como un guía espiritual, que señala el camino hacia la chispa divina presente en cada individuo. Este énfasis en la sabiduría interior y la experiencia personal resonó entre los primeros cristianos gnósticos, quienes buscaban una comprensión más vivencial y mística de su fe. El libro de Enoc y el Evangelio de Tomás son solo dos ejemplos de estos textos fascinantes y estimulantes que residen en el reino de los apócrifos. Desde las visiones apocalípticas del Apocalipsis de Pedro hasta los evangelios de la infancia que describen los milagros del niño Jesús, estos textos ofrecen un caleidoscopio de perspectivas sobre las creencias y prácticas del cristianismo primitivo. Aunque sus voces fueron finalmente silenciadas por las declaraciones de la Iglesia primitiva, sus ecos persisten, desafiándonos a cuestionar nuestras suposiciones sobre el desarrollo del pensamiento y la práctica cristiana. Nos recuerdan que la historia del cristianismo primitivo no es un relato único, sino más bien un tapiz vibrante tejido con diferentes hilos de creencias, experiencias e interpretaciones. El espíritu humano, al parecer, está predispuesto a desear lo oculto, lo prohibido, los murmullos de un saber considerado demasiado peligroso para el común de los mortales. Así, a pesar de su exclusión del canon oficial, los textos apócrifos nunca cayeron realmente en el olvido. Como brasas ardientes, bajo capas de ceniza, han seguido ardiendo en la conciencia colectiva, resurgiendo de vez en cuando y dando lugar a nuevos debates e interpretaciones. El simple hecho de declarar ciertos textos prohibidos, de calificarlos de heréticos o no ortodoxos, parece que no ha hecho más que intensificar su atractivo. Durante siglos, eruditos, teólogos e investigadores de la verdad se han sentido atraídos por estos textos prohibidos, deseosos de desentrañar sus secretos y explorar los caminos no trazados por el cristianismo tradicional.
El renacimiento gnóstico. Una chispa reavivada. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, con su tesoro de textos gnósticos, revolucionó el mundo de los estudios bíblicos. El Evangelio de Tomás, antes relegado a las notas a pie de página de la historia, de repente se encontró en el centro de atención, ofreciendo una perspectiva radicalmente diferente sobre las enseñanzas de Jesús. Aquí había un texto que cuestionaba la comprensión tradicional de la divinidad de Jesús, enfatizando en cambio la importancia del conocimiento interior y la iluminación personal. El resurgimiento del interés por el gnosticismo, impulsado por los descubrimientos de Nag Hammadi, ha llevado a una reevaluación del movimiento cristiano primitivo. Los académicos ahora reconocen que la perspectiva gnóstica, lejos de ser una herejía tardía, era parte integral del tejido diverso de la fe cristiana primitiva. Los textos apócrifos, una vez descartados como las divagaciones de herejes, ahora son considerados como ventanas valiosas a este capítulo a menudo descuidado de la historia cristiana. Susurros en el arte y la literatura. La influencia de los textos apócrifos se extiende mucho más allá del ámbito teológico académico. Sus temas e imágenes han impregnado el arte, la literatura y la cultura popular occidental, a menudo de forma sutil e inesperada. Desde la epopeya poética del paraíso perdido de John Milton, que se inspira en gran medida en el relato de los ángeles caídos del libro de Enoch, hasta las pinturas simbólicas de William Blake, que estuvo profundamente influenciado por el misticismo gnóstico, los apócrifos han dejado una huella imborrable en nuestro imaginario colectivo. Incluso en la literatura y el cine contemporáneos, encontramos el eco de los textos apócrifos. La exitosa novela de Dan Brown, El Código da Vinci, por ejemplo, teje una trama ficticia en torno a la idea de que el Evangelio de María Magdalena contendría verdades ocultas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Aunque el libro de Brown es sin duda una obra de ficción, refleja un interés más amplio por los apócrifos y su potencial para cuestionar los relatos religiosos tradicionales. La historia de los libros perdidos de la Biblia no es una simple cuestión de bien y mal, de ortodoxia contra la herejía. Es la historia de la evolución del pensamiento religioso, del proceso complejo y a menudo controvertido, por el cual una comunidad define sus creencias y prácticas. Los textos apócrifos, en su diversidad y divergencia de la corriente principal, nos recuerdan que siempre existen múltiples maneras de interpretar las Escrituras y de vivir lo divino. Estos textos excluidos, lejos de ser reliquias de una época pasada, continúan desafiándonos a enfrentarnos a preguntas fundamentales sobre la fe, sobre la autoridad y sobre la naturaleza de la verdad. Nos invitan a ampliar nuestras perspectivas, a cuestionar nuestras certezas y a emprender nuestros propios viajes de exploración espiritual, incluso si estos viajes nos llevan fuera de los caminos trillados. A medida que nuestro viaje al corazón de los libros perdidos de la Biblia llega a su fin, tomamos conciencia de la complejidad y la riqueza de la historia del cristianismo primitivo. Los textos apócrifos, aunque excluidos del canon oficial, nos ofrecen una visión de la diversidad de creencias y prácticas de la época. Nos recuerdan que la historia del cristianismo no es una progresión simple y lineal. La decisión de excluir estos textos fue el resultado de siglos de debates. Sin embargo, al silenciar estas voces alternativas, los padres de la Iglesia primitiva abrieron el camino a la curiosidad y a la especulación. El acto de exclusión parece que solo ha aumentado su fascinación. Los textos apócrifos nos desafían a considerar el desarrollo del cristianismo desde una perspectiva más amplia. Nos recuerdan que el cristianismo primitivo era un mosaico vibrante de creencias e interpretaciones, desde las visiones apocalípticas del libro de Enoch hasta las enseñanzas místicas del Evangelio de Tomás. Estos textos ofrecen una visión de la rica gama del pensamiento cristiano primitivo. La historia de los libros perdidos de la Biblia no es simplemente un ejercicio académico. Es una historia sobre la búsqueda humana de significado, de conexión con algo más grande que nosotros. Los textos apócrifos resuenan tanto entre los creyentes como entre los eruditos. Nos recuerdan que el camino de la fe es un sendero tortuoso, lleno de giros inesperados, como el laberinto del Duomo de Siena.
La búsqueda de la verdad es un proceso continuo que exige estar abiertos a nuevas perspectivas. El viaje es tan importante como el destino, como nos enseña el Camino de Santiago. Nos invitan a explorar territorios inexplorados de la fe y a descubrir tesoros ocultos.